Lección 11. La vía de la transformación. Recuerda las indicaciones que nos ha dado Jesús antes de comenzar. Selecciona un cuaderno aparte para la vía, con una cubierta que tenga sentido para ti y un bolígrafo que aprecies. Úsalo solo para este trabajo. Mantén tu cuaderno en un espacio sagrado, tal como el de un altar si lo tienes donde quiera que vivas. Siempre acomódate bien, relájate y permite que la respiración fluya profunda y plenamente antes de comenzar a leer o a escuchar. Permite que las palabras simplemente aterricen en ti, sin hacer ningún esfuerzo para comprender toda la información de una vez. Observa qué pasajes te conmueven, haz notas selectivas e identifica en tu cuaderno aquellos pasajes que toquen tu sensibilidad. Más tarde o en un día diferente, copia aquellos pasajes de tu cuaderno que te hayan provocado un fuerte sentimiento. Escríbelos varias veces en una hoja separada de papel, en un estado de inocencia y diversión. Es útil detenerte ante cualquier pregunta que escuches o leas y parar y reflexionar sobre ella antes de seguir. Escucha cada grabación de la lección o lee el capítulo correspondiente varias veces en diferentes lugares y en diferentes momentos del día. Sigue con cada lección hasta que te sientas tan a gusto con ella que sientas que las has completado. Es muy importante hacer los ejercicios tal y como se indica. Muchos de ellos son iguales a los que le fueron enseñados a Jesús por los esenios más ancianos hace unos 2000 años. Ahora comenzamos. Y efectivamente, una vez más, saludos para vosotros, queridos y santos amigos. Como siempre, venimos de nuevo para morar con vosotros en esta hora, y no desde un lugar que esté apartado de donde estáis, sino desde ese lugar en el que la filiación está toda unida como una sola. ¿Y dónde puede ser eso sino en la mente de Dios? ¿Y quién es Dios sino amor? Por lo tanto, en cada momento, cuando cualquier mente entrega su identificación con sus ilusiones, cuando entrega su identificación con sus propios pensamientos, con sus propias necesidades, con sus propios deseos percibidos, y descansa entrando en el silencio perfecto, descansa en la voz que habla en nombre del amor y aprende a preguntar solamente esto a esa voz: ¿qué quieres que haga en este momento? Y la voz del amor comienza a informar cada vez más las decisiones, los procesos de pensamiento, la visión, la revelación y en vuestro mundo, la acción o el comportamiento que será expresado mediante la combinación o la fusión temporal de la energía para dar la ilusión de un cuerpo. Por lo tanto, efectivamente, queridos amigos, venimos desde ese lugar que es la voz del amor, y si cualquier mente puede realmente descansar en ese sitio, esto solo puede ser así porque ese lugar necesariamente está dentro de ella. Es la profundidad del alma. Esa profundidad no es un individuo, es universal, es eterna, está siempre presente, no conoce fronteras, no sabe de tiempo, es simplemente amor. Así pues, moramos en ese lugar y hablamos desde ese lugar. Y si tuvieras a bien admitirlo, entonces, en cualquier momento, cuando se da cualquier expresión a través de este mecanismo que ahora llamáis radiocasete, las cintas o los discos, o bien a través de ese otro mecanismo llamado en vuestro mundo canalización, si vosotros en vuestra mente os veis conmovidos entonces por la profundidad o por la verdad de lo que está siendo expresado,
es solo porque en ese momento habéis elegido abrir vuestro propio acceso interno a la voz del amor. Y lo que se desencadena, lo que es activado, lo que es recordado, en esa parte de vosotros que es amor en sí mismo, esa parte del yo, del ser, la profundidad del alma, que es para siempre una unidad con Dios. El gran truco de la evolución, si me permitís usar ahora un término así, es el de acrecentar el discernimiento del alma, de modo que descanse en esa profundidad de silencio, y no obstante que para hacer eso no necesite retirarse o apartarse de las expresiones de la creación. Es decir, que ya no necesite juzgar más al cuerpo, que ya no necesite juzgar más a ese mundo que veis en torno al cuerpo, que ya no necesite luchar más para ascender hasta ciertas alturas espirituales en las que desapareciera todo. Y lo que sucede más bien, por el contrario, es que el alma, en su madurez, por así decirlo, ha descendido a la unión con la voz que habla por Dios. Es decir, ha ascendido a la profundidad de su yo, de su ser. Ha aprendido a estabilizarse a sí misma en el silencio interno y mediante el tiempo ha experimentado ese proceso de transformación por el que incluso la mente consciente ya no está pensando más por sí misma, sino que es informada desde la profundidad del ser verdadero, la profundidad del alma, la voz del amor, Dios mismo, Cristo mismo. Queridos amigos, la vía de la transformación implica pues la decisión deliberada de permitir la traducción de la percepción, de modo que se vuelva de una sola mente, de un solo acorde con la mente de Dios. Es informada desde esa profundidad de silencio y amor que ve el cuerpo, que ve el mundo, que ve cada momento, solamente como aquello que alberga el valor que el Espíritu Santo ha colocado sobre ello. ¿Y qué es el Espíritu Santo, sino aquella parte de vuestra propia mentalidad recta que sabe que solo el amor es real? Y no obstante, cuando cualquier mente descansa realmente en ese silencio, sabe que ya no puede extraer conclusiones sobre lo que el amor haría, lo que el amor expresaría a través de ella, sobre cómo el amor emplearía las herramientas o los dones concretos de cualquier yo aparentemente individual para poder desencadenar, para poder impulsar, para poder elevar, para poder impactar sobre cualquier otro aspecto de la afiliación y llevarle hacia el deseo de su propio despertar. Ahora bien, si prestáis mucha atención a lo que se acaba de decir, la implicación es perfectamente obvia. La realidad es una sola y es firme, y solo el amor es real. Pero el sueño no debería ser rechazado, pues ese tipo de negación crea separación. Solo la aceptación puede permitir la sanación que el amor brinda. Por lo tanto, voy a repetir, solo la aceptación puede permitir la sanación que el amor brinda. Por lo tanto, efectivamente, y como bien sabéis, hay muchas mentes que todavía están afligidas, por así decirlo, manteniendo aún la decisión de creer que el sueño de la separación es real. Cuando cualquier mente de la afiliación elige despertar y sanar sus propias ilusiones, el amor comienza a informar esa mente cada vez
más y más, de modo que sus expresiones sirvan a la voz del amor. Y esa voz tiene un solo propósito: ser extendida hacia el sueño, hacia la ilusión, para animar los aspectos de la filiación que todavía duermen, para que la totalidad de la filiación pueda ser devuelta o redespertada a la realidad de sí misma, en tanto que es el canal creativo por medio del cual Dios se extiende a sí mismo. Por lo tanto, cuando cualquier mente despierta realmente, ya no ve ningún especialismo en el mundo en absoluto. Cada momento es meramente sacrificado o entregado a lo que yo una vez llamé la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? El ímpetu del amor. ¿Cómo puede operar el amor de modo que brinde despertar a las mentes implicadas? Ese es, efectivamente, un proceso puramente creativo y el único valor verdadero que el tiempo pueda tener. La mente despierta, pues, no tiene ni idea de un día para otro qué es lo que el amor le pediría hacer, de cómo el amor va a ser expresado a través de ella. La mente despierta sabe que no es el hacedor o el fabricador, y entonces simplemente pregunta a cada momento: ¿qué quieres que haga? Y cuanto más desarrolla esa práctica, más refinada y purificada se vuelve, de modo que se convierte en algo casi espontáneo, como si fuera una segunda naturaleza, y algo en lo que la mente está tan bien alineada con la voluntad de Dios, que aquellos impulsos sutiles que fluyen desde la profundidad del yo, desde la profundidad del amor mismo, estimulan la mente consciente sin encontrar ninguna obstrucción que brote del miedo, pues donde el miedo ha sido devaluado, brota el amor. Y no obstante, una persona así, y todos y cada uno de los que habéis elegido escuchar o leer esto, ya habéis tomado la decisión de volveros esa persona cada vez más y más profundamente. Y no os equivoquéis sobre esto, pues la decisión ya ha sido tomada y por lo tanto el final es algo perfectamente seguro. Cuando una mente así, que ha tomado la decisión de permitir su transformación, cuando esa mente acepta la simplicidad de su experiencia vivida, la contempla como si fuera muy ordinaria. Mientras el cuerpo dure, hacéis esas cosas que todos los cuerpos y las mentes hacen en vuestra dimensión y en vuestro mundo. Quizá veáis que el cuerpo tirita en el frío invernal, o lo veáis sudando bajo el sol veraniego. Y no obstante, en medio de las circunstancias, de las experiencias de vuestra vida, lo que está informando la mente no son los deseos egoicos de ¿cómo puedo conseguir más? ¿Cómo puedo evitar tener cierta experiencia o sentimiento? ¿Cómo puedo conseguir estar cómodo? ¿Cómo puedo conseguir la aprobación de los demás? ¿Cómo puedo ser reconocido como un gran maestro? Y todo el resto de cosas así. Ninguna de ellas gobierna ya a esa mente despierta. Cada contexto es pues entregado dentro de la mente en sí hasta llegar a la voluntad del amor, y esa mente, a través de la personalidad,
a través de la estructura corporal, mientras el cuerpo dure, se convierte en un canal que sirve a la voz del amor. Y puede que el ser que hace eso no sea comprendido, puede que no sea aprobado, puede que no sea reconocido por el mundo. Y no obstante, den por seguro que aquellos que buscan la aprobación y el reconocimiento del mundo obtienen su recompensa. ¿Y qué recompensa supone el ser reconocido por los dementes que moran en la ilusión? ¿Acaso una ilusión puede reconocer realmente la valía del Hijo de Dios? Pero para tal mente, y una vez más, todos y cada uno de vosotros estáis en una travesía así ya inevitable. Vosotros también tendréis vuestra recompensa, pues entre nosotros hay quienes os conocen y os quieren, y vuestro reconocimiento ni siquiera procede de nosotros, aunque quizá se dé a través de nosotros, sino que procede de aquel que os ha concebido para extender lo bueno, lo santo y lo bello. La vía de la transformación, pues, no es para ganar poder, sino para soltar toda ilusión. Es la disposición a soltar el agarre que habéis ejercido sobre las sombras que vuestra mente ha fabricado como sustituto de la verdad de vuestra realidad única. El proceso de la vía de la transformación es pues el de comenzar a usar la mente muy deliberadamente de una manera diferente. Para quienes habéis estudiado mi curso de milagros, ese también trata de una expresión o de una forma de la vía de la transformación, ya que toda transformación requiere inevitablemente la corrección del modo en que la mente es usada, de tal modo que lo que la mente vea sea algo diferente al mundo del ego. Cuando la mente es corregida, se sigue de forma natural aquel uso del cuerpo que mejor sirva al amor, el uso de lo que habéis creado en el error, y que por cierto es el cuerpo, las estructuras de la personalidad, la matriz emocional, las creencias, el uso de todo aquello que compone lo que llamáis vosotros mismos. Todas esas cosas son entregadas para ser usadas de una manera diferente. Por dar algún ejemplo sencillo, un pintor comienza a pintar cuadros religiosos a partir de su amor y su aceptación de la gracia. Un conferenciante es conducido al alineamiento con el amor, y ese amor crea un contexto en el que lo que se dice de una manera diferente, con un propósito diferente y con una intención diferente, y por lo tanto está destinado a una audiencia muy diferente. O bien, alguien que trabaja con las manos en el campo comienza a hacerlo con un propósito diferente, comienza a ser informado sobre las formas de emplear las habilidades y los dones que ha desarrollado, y quizá para alimentar a los hambrientos, a los necesitados. Las formas de la expresión cambian para adecuarse mejor a la voz que ahora está dirigiendo el espectáculo, la orquesta. Cuando el ego estaba dirigiéndola, o pensaba que lo estaba, la personalidad, las emociones y el cuerpo eran usados para servir a la salvación, por así decirlo, a la supervivencia misma del ego. Pero cuando el ego ha sido reemplazado y la voz del amor ha sido devuelta a la posición de autoridad, las profesiones pueden cambiar,
pues ha cambiado el mismísimo significado y el mismísimo propósito de la existencia. En las fases iniciales, a medida que va transcurriendo este proceso, esto efectivamente puede suscitar miedo, un cierto sentido de la desorientación, de duda sobre uno mismo. Pero todas esas cosas deben ser acogidas con fe, y la fe es efectivamente la sustancia de las cosas que no se ven. El amor no está todavía muy perfectamente asentado y la mente todavía se aferra, de cierto modo, a las cosas y a las vías del mundo. Y no obstante, hay una voz más profunda que está compeliendo al yo para que suelte los valores antiguos, las antiguas profesiones, las relaciones antiguas, la ropa antigua, los antiguos muebles. Todo comienza a cambiar y se siente como si se estuviera experimentando cierta pérdida. Y no obstante, lo que supone una pérdida en el mundo es ganancia en el reino. Pues ¿qué puede ser ganado si no el redespertar a la simplicidad de la verdad? Voy a repetir. Y no obstante, lo que supone una pérdida en el mundo es ganancia en el reino. Pues ¿qué puede ser ganado si no el redespertar a la simplicidad de la vida, de la verdad? Soy de Dios, no pertenezco al mundo. Yo y mi Padre somos uno. Bien, como todavía me encuentro en este mundo, ¿cómo puedo dedicar este saco de polvo, su personalidad y las emociones acompañantes a la voz del amor? Y eso se convierte en el único propósito. Podríamos decir tanto el único como el exclusivo, en tanto que la esencia de tu ser como alma, el único propósito se vuelve la disposición a permitir que el amor informe cada momento. Es muy cierto que un ser así, nacido del amor, puede ser muy malentendido por el mundo. Tal ser, dije yo una vez, es concebido como el viento. No se sabe dónde han estado, no sabéis a dónde van, ni ellos mismos lo saben, pero están presentes allá donde están, dedicados continuamente a existir, simplemente como sirvientes de o como canales para la voz del amor, reconociendo que el tiempo y el mundo ya no tienen ninguna función, valor ni propósito, salvo aquel que el Espíritu Santo les otorgue. Y el único valor que el Espíritu Santo le otorga al mundo es el de verlo como un contexto mediante el cual la filiación puede ser sanada y despertada. La vía de la transformación realmente requiere de lo que podrías llamar compromiso, lo que podrías considerar como una elección deliberada. Este puede ser el valor que podrían tener por cierta las experiencias de iniciación, y en un futuro no muy lejano vamos a ayudar a informar Shanti Cristo, de modo que las experiencias de iniciación puedan ser ofrecidas y producidas. El valor que tiene esto es que se hace consciente y público lo que el alma está deseando de todas maneras, y así llama a que la gente consciente dé el paso hacia una autodisciplina más profunda, hacia un compromiso más profundo consigo misma,
hacia una madurez más profunda consigo mismo. Efectivamente, queridos amigos, la vía de la transformación, tal como la habéis estado desarrollando, en tanto que proceso durante estos meses atrás, no es algo en lo que se pueda entrar nunca, con lo que podríais considerar con una actitud perezosa. Así pues, os recomendaríamos con énfasis que a medida que buscáis en la mente, os preguntéis: ¿hay algo en las lecciones que haya leído o escuchado, pero solo a medias, con una parte de mi atención puesta en preparar la cena, en pagar los impuestos, en ir al trabajo? Si hay alguna parte así que no hayáis llevado a la plenitud de vuestro ser en un estado de apertura y de entrega, entonces volved atrás y escuchad o leed de nuevo. Y descubriréis que quien lo iba a decir, y descubriréis que quien lo iba a decir que hay mucho que se os ha escapado. Cada ejercicio ha sido escogido con mucho esmero. Cada ejercicio os ofrece una vía directa para comenzar a transformar ciertos aspectos de vuestra propia mente. Por lo tanto, cada momento debería ser atesorado. Y por favor, escucha esto con atención. A medida que la mente consciente, comienza a volverse una mente cada vez más informada por la voz del amor, la vigilancia y la disciplina se hacen incluso más necesarias, simplemente porque estáis manejando más poder auténtico. El propósito de vuestro mismísimo ser adquiere un sabor diferente y comenzáis a comprender que allá donde estéis hay un momento precioso que ofrece una oportunidad para la sanación, para el amor, para el despertar. Y no es algo para que se pierda, no está ahí para que se os escape. Cada momento de vuestra existencia en este plano, en esta densidad, no es digno de que se pierda. Una vez, cuando mi querido hermano me declaró: por favor, ¿podrías venir un poco más tarde por la mañana? Me gustaría dormir algo. En ese momento eran las 3 en punto y era el momento apropiado para llegar yo hasta él. Mi respuesta fue entonces la que os daré a vosotros ahora. ¿No habéis estado durmiendo ya lo suficiente? ¿Queréis usar el tiempo de forma constructiva para comprender y constatar que allá donde estáis no es en el mundo en absoluto, sino en un contexto hecho nuevo mediante vuestro deseo de despertar, y que invitó al Espíritu Santo a dirigir el espectáculo, por así decirlo? Y sea donde sea que os encontréis, ya no es un momento ordinario. Aunque parezca que camináis por el mundo, aunque parezca que tratáis con las cosas del mundo, cosa que debéis hacer mientras el cuerpo dure, ya no pertenecéis al mundo, otra voz os ha tocado. Y aunque vuestros vecinos y amigos, incluso quizá vuestros hijos, vuestra esposa y vuestros padres, no puedan ver quizá todavía quién camina entre ellos, sois discípulos de Cristo, y Cristo es la creación única del Padre, creado en el amor, como amor para extender amor. Y estáis en la travesía más importante que cualquiera pueda alguna vez emprender. Un viaje sin distancia hacia una meta que nunca ha cambiado y hacia un lugar que es inmutable para siempre. Habéis emprendido el viaje de la ilusión a la realidad,
del miedo al amor, del poder falso que se ejerce mediante la manipulación, mediante la imagen, mediante la adecuación del mundo hacia el poder auténtico que descansa en la mente de Cristo, que existe como canal para aquello que despierta a la filiación. Y así también se despertaron mis perros. Paréntesis. Cada función es pues igual para aquellos que han elegido un discipulado así. Entended pues que allá donde estéis ahora mismo, a medida que escucháis estas palabras, allá donde estéis ahora mismo, estáis en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Por lo tanto, efectivamente, bendecid el momento tal como os lo encontréis, pues sirve para dos propósitos. En primer lugar, se trata del contexto perfecto para vuestro despertar de la ilusión, y al mismo tiempo os está ofreciendo la oportunidad de cultivar la habilidad de ser un canal para la voz del amor. Son dos caras de la misma moneda y que existen plenamente en la presencia de cada uno de vuestros momentos ordinarios. Y tened por seguro que a medida que confiáis en la voz del amor, en tanto que alguien nacido del Espíritu, como aquel ser que vive como el viento, es el momento de soltar ciertas formas, profesión, relación, ropa, muebles, lo que tengáis. Y lo sabéis en un instante. Simplemente lo sabéis. El conocimiento es inmediato. No es algo que se vea traducido por todo un conjunto de pensamientos en la mente. Es por eso que elegimos decir que es a través del corazón como uno reconoce la voluntad inmediata del amor. Y a medida que practicáis el soltar aquello que una vez valorasteis, descubriréis que se vuelve cada vez más fácil, en tanto que en cada experiencia de soltar, voy a volver a repetir, y a medida que practicáis el soltar aquello que una vez valorasteis, descubriréis que se vuelve cada vez más fácil, en tanto que en cada experiencia de soltar os veis llevados por direcciones que nunca podrías haber captado ni creado por vosotros mismos, hacia nuevos formatos, nuevos contextos en los cuales despierta vuestra propia sabiduría todavía más. Y la oportunidad de ser de utilidad se expande y crece, como si pasarais de una habitación pequeña en una casa a un salón de baile y comprendierais que esto es mucho mejor que donde estaba antes. No es que hayáis fracasado cuando se acaba algo, pues en verdad no podéis fracasar, pues en verdad no hay finales salvo en la ilusión. Hablamos pues ahora de algo que vamos a comentar mucho más en la lección del mes que viene, sobre la importancia y la distinción entre contenido y forma. Examinaremos esas dos caras de la moneda y ayudaremos a iluminar vuestra mente y a entender que lo que siempre importa es el contenido y que la forma es algo secundario. La forma es lo que es concebido en el tiempo, y lo que se concibe en el tiempo acaba en el tiempo. Incluso el cuerpo tuvo un comienzo y por lo tanto tendrá un final. Y no obstante, cuando es entregado a la voz del amor, su propósito se vuelve intemporal, inacabable, pues comienza a expresar solo contenido. Pero insisto,
Habrá más acerca de eso más tarde. En esta hora, el tema que nos gustaría tratar para vosotros es este. Tomad la decisión ahora mismo de ver el tiempo de forma diferente. Tomad la decisión ahora mismo de ver el tiempo de forma diferente. Poneos los ojos del Espíritu Santo justo ahí donde estáis ahora mismo y no escuchéis simplemente lo que se dice, sino que decidíos realmente a hacerlo. Mirad a vuestro alrededor, en el lugar donde os encontréis. Mirad el cuerpo. Si estáis con otros seres ahora, fijaos en ellos. Reparad en todas las cosas. No estás para nada ahí en el mundo. Eres un discípulo de Cristo. Has elegido por la gracia despertar de la ilusión y cultivarte con apoyo y ayuda para ser cada vez un alma madura que irradia luz y el amor de Cristo, aunque esté en el tiempo. El tiempo, pues, debe ser aprovechado y visto como algo de gran valor, ya que cada momento no es un error. No hay nada fútil en ello, y eres aquel que es libre de emplear ese momento para ser informado por la voz del amor y para aprender cada vez más profundamente a renunciar al valor del miedo, de la seguridad, de la supervivencia personal y de todo el resto de cosas, y para disolver eso mediante la fe en la voz del amor. Desde este momento, decídete a ver el tiempo de una manera diferente, a aprovechar la oportunidad para entrenar la mente, para estar vigilante y alerta. Están ocurriendo muchas cosas y puede que todavía os parezcan invisibles, demasiado sutiles como para captarlas. Lo podéis llamar, no daros cuenta. Voy a repetir. Están ocurriendo muchas cosas y puede que todavía os parezcan invisibles, demasiado sutiles como para captarlas. Lo podéis llamar no daros cuenta, estar sin discernir, pero la travesía desde el no discernimiento hacia el discernimiento comienza con la decisión de atravesar cada momento del día conociendo la verdad de quienes sois, con la decisión de aceptar el propósito y la razón de vuestro ser, y de luego pedirle al Espíritu Santo que haga que todas las cosas se vuelvan conocidas y claras en alineamiento con la voz del amor. El cuerpo se convierte así en algo que ya no poseéis. Los pensamientos que tenéis se vuelven un sinsentido. El contexto de cada momento es entregado a algo nuevo. Y la decisión de ver el tiempo de manera diferente os lleva a cultivar una manera de ser que es diferente y nueva. Y al final, eso se moverá desde una mera idea intelectual hacia algo que es conocido en la profundidad del alma y que es expresado a través de cada poro de la piel mientras el cuerpo dure. Soy el Cristo, solamente existe aquel, y soy disuelto en y como aquel. No me llames grande, pues solo Dios es merecedor de reverencia. Aquello que hago no lo hago por mí mismo, sino que es el Padre quien hace esas cosas a través de mí. Soy uno que simplemente ama el amor
tan profundamente que estoy dispuesto a entregar todas las cosas que una vez conocí para ser yo mismo, para que mi verdadero yo, que es Cristo, informe cada una de mis decisiones, cada gesto, cada extensión de lo bueno, lo santo y lo bello. Una cierta forma de hablar que conocemos del lenguaje de vuestro mundo dice: eso es una pesadez, es una materia pesada. Es muy pesado para el ego, sí, ya que lo aplasta como si fuera un mosquito bajo una piedra. Si la luz del sol, si el sol mismo viniera y se posara sobre vuestro planeta, ¿qué le pasaría al planeta? Pues bien, es algo parecido cuando la luz de Cristo llega para descender de nuevo, para tocar la mente, las emociones y el cuerpo, donde una vez dominó el ego. El ego se disuelve en la luz misma, se vuelve algo hecho de nuevo, por así decirlo, y mientras el cuerpo dure, se vuelve un mero sirviente. La mente en sí se ríe mucho de sí misma, pues ve la gran broma que se ha hecho a sí misma. Intentó ser distinta de lo que Dios la creó para ser y experimentó una multitud de dramas, ilusiones, argumentos, profesiones, relaciones, enfermedades y todo el resto en una gran tentativa de ser distinta de lo que en realidad es. Y así, la mente que está despertando se ríe mucho de sí misma, se ríe a medida que percibe el eco de viejos patrones, de viejas pautas, y dice la verdad sobre ellos. Ya no necesita negarlos más, pues no conservan ningún valor, y esos viejos patrones no son considerados como una cueva en la que esconderse. La personalidad se vuelve transparente y en su inocencia se convierte en algo perfectamente vulnerable, y en su perfecta vulnerabilidad encuentra su seguridad trascendente. Efectivamente, entonces, queridos amigos, muchos de vosotros comenzáis esta travesía por curiosidad, y no obstante, os digo que eso fue solo el intento de la mente consciente de mantener el control de la travesía en sí, pues nadie llega a estos mensajes si no ha tomado ya la decisión desde la profundidad del alma. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de la soledad, deseo disolverme en la mente de Cristo y descubrir la verdad de quién yo soy. Todo el mundo que escuche estas palabras ha tomado esa decisión y ya estáis bien adentrados en vuestro camino. Y si pensáis que podéis daros la vuelta, regresar al lugar de embarque y devolver el billete, para nada. El tren ya ha dejado la estación. El conductor es Dios mismo. Y aquellos que aquí entran no pueden abandonarlo. El ego tratará de convencerte de que deberías hacerlo, pues está luchando por su vida, pero hay otro que lucha por tu verdadera vida, aquel confortador dado a todos en el momento en que el sueño comenzó. Así pues, bien conozco yo lo que debe surgir una vez que la decisión ha sido tomada. Todos y cada uno de vosotros percibiréis entonces que vuestra travesía es única y totalmente vuestra. Pero esto es solo porque todavía os percibís como seres separados. ¿Por qué? Porque los ojos del cuerpo os muestran lo que estáis. Voy a repetir.
Así pues, bien conozco yo lo que debe surgir una vez que la decisión ha sido tomada. Todos y cada uno de vosotros percibiréis entonces que vuestra travesía es única y totalmente vuestra. Pero esto es solo porque todavía os percibís como seres separados. ¿Por qué? Porque los ojos del cuerpo os muestran que lo estáis. Porque habéis vivido con cierto marido y entonces sabéis que todo el resto del planeta no. Creeréis que esa porción de vuestra travesía fue únicamente la vuestra, con energías únicas que probablemente nadie más podría entender. Y no obstante, eso era solo la matriz o la forma que estaba expresando un contenido de energía. Y ese contenido de energía, ya sea miedo, ya sean celos, ya sea ira, lo que sea, es conocido por todos. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de que no hay ningún pensamiento privado, ninguna experiencia privada. El cuerpo, por supuesto, tiene su experiencia única. Solo un cuerpo puede estar en un punto dado del espacio y del tiempo. Y si estáis haciendo el amor en mitad de la noche y miráis a vuestro alrededor, podéis jurar que no hay nadie más presente. Pero entended, por seguro, que vivís en casas de cristal y todas las cosas son perfectamente visibles para la totalidad de la creación. Lo que todo el mundo conoce son las energías que estáis experimentando, y el truco de la sanación y del despertar consiste en llegar a ver la neutralidad de toda energía, de modo que puedas elegir informarla con el valor que el Espíritu Santo le daría. Y entonces el tiempo se vuelve algo sagrado, se vuelve eterno, se vuelve un instrumento para el amor. Incluso el cuerpo se vuelve un instrumento que el amor utiliza para producir sanación. ¿Qué otro propósito podría esperar tener un cuerpo? Así pues, efectivamente, haced por favor el ejercicio de estar seguros de que no ha habido ninguna parte que hayáis escuchado a medias. Id hacia atrás, si lo deseáis, practicad vuestros 5 minutos como Cristo y luego comenzad a escuchar o a leer la lección que sea, para que vuestra alma la pueda absorber. Y cuando haya ejercicios que hacer, hacedlos, aun si solo lleva 1 minuto. No podéis ni comenzar a entender cómo una piedrita tirada en el estanque puede llegar a tener unos efectos tan vastos y tan profundos. Si todavía quisierais elegir contemplarme como aquel que hizo grandes cosas cuyos efectos llegasteis a conocer, pues ciertos relatos fueron contados sobre mí y finalmente fueron escritos, y por cierto, algunos de ellos son un poco estrafalarios en cuanto al tipo de cosas que se produjeron. Tened por seguro que es porque también yo tuve profesores que me mostraron cómo tirar nuevas piedritas en el estanque de mi mente. El compromiso y la intención de ellos eran los mismos que los nuestros. Guiaros hacia la plenitud de vuestro discipulado hasta que la transformación haya sido completada totalmente sobre la tierra, es decir, en el cuerpo-mente, tal como ya lo está en el cielo, pues la corrección ha ocurrido ya. La corrección ha ocurrido ya. Sucedió en el momento en el que tuvisteis el pensamiento de la separación, mucho antes de que se concibieran el espacio y el tiempo. Mas descubrís que la corrección se ha completado efectivamente
Cuando permitís que vuestras creaciones en el tiempo, en el cuerpo-mente, sean transformadas, de modo que la mente consciente se vuelva algo perfectamente alineado con lo que la profundidad del yo ya conoce. Y entonces, y solo entonces, la mente puede soltar realmente la ilusión del plano tridimensional, de la dimensión física, pues simplemente la ve como una limitación inútil. Así pues, para acabar entonces con el mensaje de esta hora, haced esta única cosa en cada uno de vuestros siguientes 7 días, y tan a menudo como os acordéis, hacedlo y recordad, hacedlo y recordad, solo recordáis lo que elegís valorar. Tan a menudo como os acordéis, decidíos a considerar el tiempo de una manera diferente y a reconocer que sois un discípulo de la mente de Cristo y que nada importa para vosotros, para que en el simple permitir que se dé la disolución de las ilusiones, Cristo pueda venir y vivir donde una vez el ego moraba con autoridad. Un ejercicio simple, y si el día pasa y os olvidáis de él, eso solo puede ser porque en ese día habéis valorado algo. Y con todo, queridos amigos, mientras preparamos el mensaje de esta hora, hemos visto que hay alguien que tiene ciertas preguntas que hacer, y son unas preguntas oportunas e importantes. Así que haremos eso, cambiaremos de marcha, según lo decís vosotros, antes de deciros adiós. Y bien, entonces, las preguntas.